Buenas tardes, mi nombre es Kevin Moisés García Pérez y el día de hoy vamos a abordar el tema sobre el tratamiento nutricional médico para pacientes con cáncer. Bueno, iniciando, pues tenemos en índice, vamos a abordar temas como lo que es una breve introducción, etiología y fisiopatología del cáncer y principalmente nos centraríamos en lo que es el tratamiento nutricional médico para este tipo de pacientes. Bueno, como una breve introducción, pues es indispensable para poder hablar de cáncer conocer qué es esta. En sí, se trata de una división y reproducción anómala de células capaces de extenderse por todo el organismo. Anteriormente se creía que esta era una única enfermedad, sin embargo, actualmente podemos saber que existen más de 100 tipos distintos de cáncer, y pues siendo esta una enfermedad en la cual se atribuyen múltiples muertes, siendo por ejemplo responsable de uno de cada cuatro fallecimientos al año, siendo de todos estos aproximadamente 560.000 fallecimientos que son atribuidos a lo que es la nutrición y los diferentes hábitos en el estilo de vida de los pacientes. Bueno, también podemos calcular que aproximadamente entre el 50 y el 70% de los fallecimientos por cáncer son teóricamente prevenibles. Esto reduciendo conductas de alto riesgo, como podría ser el consumo de alcohol y tabaco, una inactividad física, una mala calidad en la dieta, en la vida. eh, y por tanto, pues previniendo estos, podríamos disminuir mucho lo que es este número de muertes. Bueno, pasaremos ahora a lo que es la etiología. Como bien dije, en la actualidad sabemos que hay distintos tipos de cánceres, pero ¿cuáles son los más frecuentes? En el caso de Estados Unidos, para los hombres, los cánceres más frecuentes van a ser tanto el cáncer de próstata como pulmón y bronquios y colorectal y vejiga. A diferencia de las mujeres, en el cual el principal cáncer es cáncer de mama, pulmón y bronquios y colorectal y útero. De igual forma, pues bueno, como se hablaron, muchos de estos cánceres son teóricamente prevenibles, como con una promoción de hábitos de salud individuales, siendo, por ejemplo, hábitos como protegerse del sol, reducir el consumo de tabaco, reducir el consumo de alcohol, mantener un peso corporal sano, mejorar la dieta y aumentar la actividad física regular, siendo que, bueno, si con esta promoción de estos hábitos, en la actualidad se ha puesto que la tasa de supervivencia relativa ha aumentado gracias a esta promoción, siendo que en los años 70 teníamos aproximadamente una tasa de supervivencia de un 50% y ha aumentado en la actualidad hasta un 66%. Continuando con la fisiopatología, bueno, entonces aquí vamos a tener diferentes definiciones que van a ser de gran utilidad para el abordaje del cáncer. Comenzamos con lo que es la carciogenia. En sí, la carciogenia, pues es el origen y el desarrollo del cáncer. Por ejemplo, también tenemos lo que es oncología, que va a ser el estudio de todas las formas de cáncer, y pues un oncólogo va a ser el médico especializado en este estudio del cáncer. Otro aspecto importante son los llamados oncogenes. Estos son genes alterados que van a promover lo que es el crecimiento de diferentes tumores y dando la modificación de la muerte celular programada. Ahora bien, en el caso de los cánceres se han visto diferentes factores observados en familias con cánceres hereditarios. Por ejemplo, factores como un diagnóstico de cáncer a una edad más temprana de la que solían diagnosticarse ciertos tipos de cáncer. O, por ejemplo, el diagnóstico de un segundo tipo de cáncer cuando la persona ya tenía un diagnóstico de un diferente tipo. Se había propuesto o se ha visto que a lo mejor ciertos tipos de cánceres se van a observar en grupos étnicos específicos, muchísimo más en estos grupos. O, por ejemplo, también se han observado síndromes reconocidos de cánceres, como lo sería en el cáncer colorectal, en el cual se encuentra la presencia de pólipos o síndrome de Lynch. Ahora, como bien hablamos, la carcinogenia es el proceso a través del cual se origina y se desarrolla el cáncer. Entonces, esta va a estar predispuesta de diferentes fases. Para empezar, pues es importante conocer que el carciógeno es un agente físico y sustancia química o virus que va a inducir cáncer. Ahora bien, la carciogenia, pues como dijimos, es un proceso biológico de varias etapas en las cuales se va a dar lo que es el origen y el desarrollo del cáncer. Las diferentes etapas de la carciogenia van a ser tres. La primera es la iniciación.
En el caso de la iniciación, pues se encuentra principalmente una transformación de células producida por la interacción entre sustancias químicas, radiación o virus con el ADN. Estas sustancias siendo lo que son los diferentes carciógenos que podemos encontrar. La segunda fase es lo que es la promoción. En el caso de la promoción, las células que ya iniciaron en la primera fase ahora se multiplican y logran pasar inadvertidas los mecanismos de protección contra este tipo de enfermedades con los que cuenta el organismo. Y pues una tercera fase es la progresión, en la cual las células tumorales se agregan, crecen e incluso en esta etapa pues ya forman lo que es una neoplasia maligna o un tumor bien establecido. Bueno, ahora pasaríamos a lo que son los diferentes tratamientos nutricionales médicos. En el caso del tratamiento nutricional médico, pues este se va a dar a través de una detección y valoración nutricional. Por lo general, la detección y valoración nutricional van a evaluarse lo que son pérdida de peso, enfermedad, estrés metabólico y pues seguido de una exploración física centrada en la nutrición de lo que es el paciente. Para esta valoración, para este diagnóstico, vamos a tener diferentes herramientas que nos van a ayudar. Por ejemplo, una sería los cuestionarios de actividades de la vida diaria, o ABD por sus siglas, en las cuales por lo general se toma una valoración de las actividades cotidianas que las personas pueden realizar sin ayuda, como podría ser asearse, cambiarse. Otra de las herramientas serían los criterios de toxicidad frecuentes, en las cuales pues estos van a comparar los efectos tóxicos agudos que tienen los diferentes tratamientos que los pacientes podrían llegar a elegir. O igual una tercera herramienta podría ser la escala de rendimiento de Krafft-Koski, la cual en sí es un índice de puntuación que va a asociar tanto el estado funcional de una persona con la situación de la enfermedad y la supervivencia en la cual se encuentre. Ahora bien, los diferentes diagnósticos y valoraciones nutricionales vamos a evaluar diferentes aspectos importantes, como podrían ser, por ejemplo, la energía. En el caso de la energía, pues esta va a ser determinada específicamente de forma personalizada para el paciente, teniendo en consideración tanto su peso como la situación en la enfermedad en la que se encuentre. Algunos métodos utilizados para el cálculo de esta energía podrían ser, por ejemplo, las ecuaciones normalizadas, la medición de tasa metabólica en reposo, en la cual pues simplemente se debe de tener muy en cuenta el diagnóstico del paciente y la presencia de otras enfermedades, así como la intención del tratamiento, si va a ser curativo, si este va a ser paliativo o los diferentes tipos. Por ejemplo, en esta tabla podemos encontrar los cálculos de necesidades calóricas para personas en diferentes situaciones de enfermedad. Por ejemplo, un cáncer en la cual se encuentre una represión nutricional y un aumento de peso, las necesidades calóricas van a ser muchísimo mayores, llegando a ser de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo al día. A diferencia, por ejemplo, de un cáncer en el cual se encuentra una situación normometabólica, teniendo una necesidad calórica aproximadamente de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo al día. Posteriormente pasamos a lo que son las proteínas. En el caso de las proteínas, las necesidades de estos alimentos van a depender mucho de la persona, pero por lo general, estas van a aumentar en periodos de enfermedad y estrés, como podría ser el caso de los pacientes con cáncer. Por lo general, la necesidad de este tipo de alimentos pues van a aumentar ya que se necesitan o se precisan para poder tomar diferentes acciones como la reparación y reconstrucción de tejidos afectados por los diferentes tratamientos del cáncer. Otro aspecto sería el caso de los líquidos. En el caso de los líquidos, su principal objetivo en el abordaje de estos es asegurarse que tanto la hidratación como el equilibrio electrolítico sean adecuados. Esto principalmente para prevenir diferentes consecuencias como lo serían la hipovolemia o la deshidratación. Por ejemplo, en el caso de una deshidratación, pues los signos y síntomas más característicos o que deberíamos de poner principal atención serían lo que es un cansancio, una pérdida aguda de peso, una hipernatremia, una hipernatremia,
disminución en la turgencia de la piel, una mucosa oral seca principalmente, una orina de un color muchísimo más fuerte, un color oscuro. Posteriormente tenemos lo que son vitaminas y minerales. En el caso de las vitaminas y los minerales, su consumo debe ser en grandes cantidades. Un punto muy importante en este caso es que por lo general las personas que han sido diagnosticadas con cáncer suelen consumir grandes cantidades de suplementos, tanto de vitaminas como minerales. Esto porque falsamente creen que van a favorecer el sistema inmunitario y por ende van a tener un mejor control de la enfermedad. Sin embargo, pues sí debe de ser muy importante abordar a las personas o sugerir que el consumo tanto de vitaminas como minerales, pues debería ser con los diferentes alimentos que se ingieren en una dieta normal, sin la necesidad de tener una suplementación muy variada. Bueno, como bien dijimos, pues el uso de suplementos, por lo general, los supervivientes en cáncer deben de evaluar muy cuidadosamente si sus necesidades nutricias son idóneas para tomar ciertos suplementos dietéticos o si simplemente con una dieta adecuada, con diferentes factores, pueden llevar a cabo. Esto durante tanto el tratamiento como después de este. Bueno, en el caso del diagnóstico nutricional, vamos a tener principalmente el diagnóstico nutricional se va a centrar en identificar los problemas nutricionales específicos que pueden resolverse o mejorar simplemente gracias a una intervención nutricional. Vamos a encontrar diferentes diagnósticos. Unos ejemplos podrían ser estos que vamos a mostrar a continuación. En el caso de un dominio de la ingesta, podemos encontrar ejemplos de diagnósticos como una ingesta oral inadecuada. Esto relaciona principalmente, por ejemplo, a ciertos tipos de tratamientos como una radioterapia pélvica o otro diagnóstico podría ser una infunción inadecuada de la nutrición enteral. Esto debido a una intolerancia en este tipo de nutrición. O, por ejemplo, podríamos encontrar pacientes con cierta malnutrición relacionada a situaciones como podrían ser una caquexia cancerosa. En el caso de un dominio clínico, los diagnósticos podrían ser, por ejemplo, en el que una función gastrointestinal se vea alterada, pero esto relacionada con una ileostomía quirúrgica reciente o diferentes tratamientos quirúrgicos, o por ejemplo una función gastrointestinal alterada relacionada con quimioterapia bisemanal. Al igual que, por ejemplo, podrían ser dificultades en la deglución, esto relacionado con diferentes tumores esofágicos que obstruyen este proceso de digestión o de deglución. Y pues en el caso de un dominio tanto conductual como ambiental, vamos a encontrar diagnósticos en los cuales, pues bueno, se presenten, por ejemplo, un acceso limitado a suministros relacionados con la nutrición. Esto dependiendo, por ejemplo, una tanto ausencia de seguro como ausencia de recursos económicos que puedan presentar los pacientes. O, por ejemplo, una ingesta de alimentos inseguros, principalmente relacionada con una exposición a alimentos contaminados, o una elección de alimentos indeseables, simplemente por la falta de aplicar la información nutricional que se le proporciona al paciente. Bueno, posteriormente vamos a tener lo que es una intervención nutricional. En el caso de la intervención nutricional, esta va a señalar acciones específicas para abordar un diagnóstico nutricional. Por lo general va a incluir dos componentes que van a estar estrechamente interrelacionados, como lo sería la planificación y la aplicación e intervenciones nutricionales. Por lo general, los objetivos, en el caso de las intervenciones nutricionales, van a ser el hecho de, deben ser específicos, alcanzables e individualizados para cada tipo de paciente. Por ejemplo, uno de estos objetivos sería el hecho de minimizar los efectos de los síntomas con impacto nutricional que podrían traer consigo ciertos tratamientos que el paciente vaya a elegir o vaya a tomar. En el caso de la intervención, pues bueno, vamos a tener diferentes aspectos a tomar en cuenta, como serían las estrategias de nutrición oral. La vía de alimentación idónea es la oral. Entonces, por lo general, sí hay que tratar de que los pacientes tengan este tipo de vías de alimentación o este tipo de vías de nutrición. Por lo tanto, pues se pueden llevar a cabo estrategias para modificar la ingesta dietética en casos de pacientes quienes a lo mejor no pueden llegar a tolerarla.
Algunas estrategias, por ejemplo, también dependiendo del problema específico para comer y del estado nutricional de la persona, como por ejemplo sería el cambio de ciertos alimentos en su estado sólido a estados líquidos en el cual el paciente ahora sí puede soportar y puede continuar con esta vía oral. En el caso de tratamientos de anorexia y las alteraciones de gusto y olfato, por lo general, los pacientes van a presentar ciertas alteraciones incluso antes de un diagnóstico como serían anorexia, saciedad precoz, menor ingesta de alimentos. También es conveniente que los pacientes puedan llegar a presentar intervenciones nutricionales que van dirigidas hacia una falta de gusto y olfato. En el caso de los alimentos, por ejemplo, en el caso de que el paciente tenga una alteración en el olfato, una intervención nutricional adecuada podría ser la forma en cómo servimos los alimentos, ya que al momento de que nosotros serviríamos fríos, ayudaríamos a que los pacientes pues no puedan tener esta ayuda en las alteraciones en cuanto al olfato. Posteriormente tenemos lo que son tratamientos en alteraciones metabolismo energético. El caso del metabolismo energético, este va a estar estrechamente ligado con lo que son los metabolismos de hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, los cuales se van a ver pues muy alterados en el caso de la enfermedad o en el transcurso de la enfermedad. Por ejemplo, bueno, es común que en todo el transcurso de la enfermedad se vea una degradación de proteínas y una lipólisis muchísimo más aumentada, esto simplemente para mantener la alta tasa de síntesis de glucosa necesaria. Posteriormente tenemos lo que es el tratamiento de la caquexia cancerosa. Muchos pacientes van a tener un diagnóstico secundario a lo que es su cáncer, pero esto en etapas de cánceres ya muy avanzados, en etapas avanzadas, la cual va a ser una caquexia cancerosa, la cual pues se caracteriza principalmente por una pérdida de peso progresivo, una anorexia, debilidad y consunción generalizada, inmunosupresión o alteración de la tasa metabólica basal. Esta principalmente se toma que es causada en cierta parte por las citocinas producidas por el propio cáncer. Tenemos posteriormente lo que es el tratamiento farmacológico. En el caso del tratamiento farmacológico, principalmente tanto como lo que es la caquexia cancerosa como de los diferentes trastornos que estuvimos viendo, va a ser pues una evaluación cuidadosa basada tanto en los objetivos terapéuticos como pronóstico del paciente, así como pues una vigilancia estrecha de los síntomas. En la actualidad se han propuesto ciertos compuestos que llevan a este tratamiento farmacológico como estimulantes del apetito, sustancias metabólicas, bloqueantes de citocinas, procinéticos o incluso fármacos anabólicos, los cuales bueno, estos tratamientos deben de ser complementados con un diagnóstico nutricional. Y pues para finalizar, nosotros podremos observar en estas tablas ciertas estrategias de intervención nutricional, dependiendo, por ejemplo, en ciertos pacientes de cáncer con síntomas, efectos secundarios específicos. Por ejemplo, en el caso de una pérdida de peso excesiva, pues se toman estrategias como el tomar comidas y tentempiés más frecuentes y ricos en nutrientes, e incluso aquí sí el uso de sus suplementos, tanto proteicos como calóricos o tener a mano alimentos ricos en nutrientes y picotear a menudo. En algunos síntomas, por ejemplo, como lo que es la diarrea, se toman estrategias como tomar abundantes líquidos transparentes como agua, zumos, gelatinas. Se toma, por ejemplo, también estrategias como la reducción de la ingesta de alimentos ricos en fibra, como frutos secos, frutas, verduras, hortalizas, o incluso evitar productos con azúcares polialcohólicos. Por ejemplo, incluso otros síntomas como lo que es una garganta irritada, se toman aspectos como lo que es consumir alimentos blandos y húmedos con salsa, evitar alimentos secos o ásperos o rugosos, evitar tanto alcohol, cítricos, cafeína, o por ejemplo, en pacientes que presentan una neutropenia, pues se toman estrategias como lavarse las manos a menudo, mantener limpios los utensilios y las superficies con las cuales se cocinan, no consumir productos de origen animal, ni crudos ni contaminados o lavar todas las frutas y hortalizas y verduras frescas. Y bueno, con esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.